Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la IPT Parshala Spanish Español. Estamos en el paper 16 que se titula La cultura y la civilización de América Latina, segunda parte. Yo me llamo Dr. Murad Ahmad Khan y doy clases de la literatura latinoamericana en la Universidad Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. Vamos a hablar del módulo titulado Chile desde Allende a Pinochet. El objetivo principal del capítulo es deleitar al lector con las obras importantes y trabajos hechos acerca del tema Chile desde Allende a Pinochet. Se pretende dar un vistazo general sobre el tema y una breve biografía del mismo, mediante el uso del sinopsis o resumen de la obra, un texto o fragmento del mismo. A principio de la década de 1960, Chile se enfrenta a los problemas graves socioeconómicos. Había éxodo constante de los pobres rurales a las ciudades, especialmente Santiago. Había gente que se enfrentaba al problema de la falta de vivienda, alimentación y educación. La escena política chilena también comenzó a cambiar significativamente. Había el primer gran crecimiento del electorado. Se aumentó de 500,000 en 1938 se aumentó desde 500,000 en 1938 a 2,5 millones en 1963, que fue una expansión de 5 veces en 25 años. En segundo lugar, había un realineamiento de las fuerzas políticas. Ahora había 4 grupos principales: el derecho, incluyendo los partidos conservadores y liberales, los radicales centristas, la izquierda marxista, compuesta principalmente por los comunistas y socialistas, y los demócratas cristianos, que se encuentran en el centro, un partido orientado a la reforma. En las elecciones municipales de 1963, cada uno de ellos ganaron aproximadamente iguales porcentajes de los votos. Los mayores ganadores netos fueron los demócratas cristianos, que estaban atrayendo los votos de la izquierda y la derecha. Como las elecciones presidenciales de 1964 se acercaban, liberales y conservadores rápidamente decidieron establecer una alianza con la democracia cristiana. Se disolvieron su frente democrático y comenzaron a cotejar el PDC. La elección presidencial de 1964 se avecinaba como una crucial condición tanto para Chile y América Latina. La izquierda se presentó con un candidato, Salvador Allende, una vez más. Esta elección fue muy diferente a la de 1958, un partido relativamente nuevo. Los demócratas cristianos habían irrumpido en la escena cuando los partidos de derecha decidieron apoyar al candidato del PDC, Eduardo Frei. La democracia cristiana obtuvo un enorme impulso.
fue hecho por el temor de que la alianza comunista y socialista podrían obtener una victoria plural. La campaña PDC fue diseñado para convencer el electorado de que Frei podría traer una revolución en libertad a través de reformas. Las reformas fueron planteadas a través de la reforma agraria, a través de la expropiación de tierras subutilizadas, aumento de la vivienda pública y un mayor control sobre las compañías de cobre de Estados Unidos, a través de la adquisición de Chile de parte de la propiedad. Frei ganó la elección más cómodamente de lo que nadie esperaba, con un 56% de los votos. Allende obtuvo 39%, muy encima de su cota en el año 1958. Por supuesto, la diferencia era que esta vez fue una carrera de 2 días. El gobierno de Frei comenzó con grandes expectativas. La izquierda había sido derrotada decisivamente. Los votantes habían dado un mandato para el cambio. Ahora los demócratas cristianos tendrían que actuar con rapidez y decisión. Así que después de su llegada al poder, el gobierno de Frei intentó cumplir su promesa de un nuevo tipo de participación popular, rechazando la función masiva del Estado. Impulsaron una nueva clase de las bases de actividad política. En la práctica, eso significaba una mezcla del comunitario, la autoayuda y las cooperativas. La economía también se expandía rápidamente. Incluso la inflación crónica de Chile se desaceleró. Sin embargo, 2 buenos años fueron seguidos por 4 malas. Después de 1967 se estancó la economía mientras que la inflación subió de nuevo. Las desigualdades de ingresos aumentaron y los niveles de vida se redujeron drásticamente. La retórica de Frei trajo esperanza a los chilenos, pero él cumplió algunas de sus promesas. Durante su mandato, la clase obrera estaba cada vez más inquieta. Grupos como pobladores, habitantes de tuburios urbanos y los trabajadores rurales organizaron por primera vez. Como los demócratas cristianos demostraron cada vez menos capaces de hacer frente a los problemas económicos de Chile, estos nuevos grupos organizados y los sindicatos se movieron más hacia la izquierda. El tiempo se había agotado en la revolución en libertad. Las ganancias reformistas habían sido sustanciales. También Frei era inelegible para correr de nuevo bajo la Constitución. Es por eso que Radomiro Tomic se convirtió en candidato presidencial del partido en 1970. La oligarquía, ya alienados por modesta reforma agraria de Frei, encontró Tomic totalmente inaceptable. Se negó a unir con las fuerzas con los demócratas cristianos como lo había hecho en 1964 y apoyó al expresidente Jorge Alessandri del Partido Nacional. Allende, bajo la coalición de la Partido Popular, UP, Unidad Popular, ganó las elecciones con el 36% de los votos, mientras que Alessandri obtuvo 35%, Tomic obtuvo 28%. La vía chilena al socialismo bajo Salvador Allende, desde 1970 a 1973.
La presidencia de 3 años de Allende fue significativa, tanto para la historia de Chile y la de América Latina. Aunque la naturaleza de esa importancia todavía se argumenta con amargura. El presidente y sus asesores decidieron que a pesar de la estrechez de su victoria en las elecciones, iban a buscar el cambio radical, pero por la vía legal. Inicialmente, la estrategia económica de Allende fue similar a la de Perón en 1946 y Castro en 1959, congelar los precios y aumentar los salarios. El resultado fue un boom inmediato de compra de los consumidores. Esto causó una redistribución significativa a corto plazo de los ingresos. Los inventarios de los comerciantes se agotaron rápidamente, mientras los productores suspendieron todos los órdenes de producción hasta que pudieron ver cuánto tiempo los controles de precios durarían. Aquí Allende había seguido una estrategia esencialmente populista con el fin de ampliar su apoyo político. Otras políticas económicas de Allende vinieron de las promesas de campaña. La máxima prioridad fue a la nacionalización completa de las compañías del cobre. Lo más significativo, el voto del Congreso sobre este tema fue unánime. Más tarde, el gobierno de Allende sostuvo que ninguna compensación venció a las empresas debido a su anterior alta ganancia de manera ilegal. El gobierno también amplió el control del Estado mediante la nacionalización del carbón, el acero y el 60% de los bancos privados. Las empresas extranjeras eran un blanco favorito. El rechazo de compensar a los Estados Unidos dio a la administración con Nixon para que creara un bloqueo contra Chile en la economía internacional. En el sector rural, las expropiaciones del gobierno Allende llegaron más rápido que la capacidad del gobierno para garantizar los servicios, crédito, acceso a los suministros, equipos que necesitaban los nuevos pequeños propietarios. En su gestión total de la economía, el gobierno de Allende tuvo una oportunidad temprana. Frente a una oposición mayoritaria en el Congreso, los estrategas políticos de Allende decidieron ir a una enmienda constitucional que crearía una asamblea del pueblo en lugar del Congreso. Las políticas populistas de 1970 al 71, congelar los precios, aumentar los salarios, estaban destinados en parte a incrementar el apoyo a la enmienda. No en vano el Congreso rechazó la enmienda en 1972. En este momento, Allende y sus asesores decidieron pausar con el fin de consolidar sus ganancias políticas. Con 1972 continuó. El gobierno estaba preocupado por las enormes deslocaciones que afectaban a la economía. En primer lugar,
estaban las distorsiones resultantes del intento de imponer controles de precios. En segundo lugar, hubo un amplio sabotaje o desvío deliberado por los productores, terratenientes y comerciantes que querían ya ser el experimento de Allende a fallar y querían hacer ganancias rápidas o ambos. Por último, estaba la ineficiencia de un gobierno sin experiencia, tratando de asumir el control y manejar grandes sectores de la economía. A principios de 1973, Chile estaba en las garras de la inflación galopante. Las autoridades monetarias simplemente estaban invirtiendo dinero para cubrir los enormes déficits presupuestarios. Un tipo de cambio sobrevaluado estaba alentando las importaciones, mientras que los precios bajos del cobre en el mundo redujo los ingresos de exportación. El déficit de balanza de pagos en 1771 y 72 estaban cubiertas de las reservas de divisas dejadas por el gobierno del crédito. Pero ese recurso desapareció por el año 1973. La economía estaba en ruinas. El gobierno de la Unidad Popular de Allende también se vio debilitada por divisiones dentro de sus propias filas. La extrema izquierda, liderada por la MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, o Movimiento de Izquierda Revolucionaria, presionó por una acción más radical. Querían nacionalizaciones más rápidas, dura acción policial contra la oposición y gobernar por decreto. Los moderados dentro de la Unidad Popular, incluyendo a los comunistas, pidieron cautela. Argumentaron que los derechistas podían manipular los militares y la clase media. A mediados de 1972 el clima político se había convertido sobrecalentado. Las movilizaciones masivas en las calles de ambas fuerzas, Allende a favor y en contra, se convirtieron en rutina. En agosto, los comerciantes organizaron un boicot de un día para protestar contra las políticas económicas del gobierno. En octubre, una serie de protestas comenzó en el país. Estas erupciones mostraron que la mayoría de los sectores del público chileno se enfrentarían al gobierno en las calles. En marzo de 1973 llegó otra prueba política. Estaba en juego la composición del Congreso. La oposición esperaba ganar una mayoría de 2/3 y por lo tanto para destituir a Allende. Cuando se contaron los votos, el gobierno había hecho mejor que ni siquiera se había atrevido a predecir. Unidad Popular obtuvo el 43%, lo que redujo la mayoría de la oposición de 32 a 30 en el Senado y 93 a 87 en la Cámara Baja. Una cosa era segura: la oposición no había conseguido el gran impulso electoral que había tratado. Allende pudo haber carecido de la mayoría absoluta, pero tenía
un fuerte apoyo entre los trabajadores y un número creciente de trabajadores rurales. En abril, una huelga de trabajadores del cobre comenzó, precisando los motivos ideales a la oposición para reclamar la resistencia de multiclase contra Chile. En junio, los propietarios de camiones se declararon una huelga. Este incidente provocó una ola de huelgas por las asociaciones de la clase media, como abogados, médicos y arquitectos. Las organizaciones obreras de masa a favor de Allende organizaron grandes protestas contrarias. Chile estaba en las garras de una gran batalla política. Los incidentes terroristas se hicieron frecuentes. Pocos pensaron que podría permanecer en paz hasta 1976, cuando sería elegido el próximo presidente. En la primavera de 1973, el equilibrio de fuerzas dentro del ejército había cambiado en favor de los oponentes de Allende. El 29 de junio, un golpe prematuro fue sofocado por las tropas leales bajo la dirección del general Carlos Prats. Después de la derrota del golpe del Estado, los trabajadores pidieron la ocupación de las fábricas y la distribución de armas entre ellos. En su lugar, renovó sus esfuerzos para alcanzar un compromiso con la democracia cristiana. Pero PDC se negó porque no querían ser arrestados. Pero PDC se negó porque no querían ser arrastrados a la responsabilidad conjunta de un gobierno colapso. Por otro lado, el ministro de Defensa General Carlos Prats, que era también el comandante del ejército en jefe, renunció a ambos puestos. Su sucesor como jefe del ejército fue el general Augusto Pinochet. Poco después de hacerse cargo, el general Pinochet encabezó un golpe militar el 11 de septiembre de 1973 y derrocó al gobierno de Allende. El mismo día murió cuando el ejército atacó y destruyó el Palacio Presidencial, la Moneda, mientras que él estaba adentro. El golpe causó muerte de miles y encarcelamiento o exilio de miles más. Se puso fin a los esfuerzos de Chile para trascender y promover los desarrollos nacionales con los cambios revolucionarios promulgados a través de medios pacíficos y democráticos. El régimen de Pinochet. El nuevo gobierno militar estableció a imponer un régimen burocrático autoritario en Chile rápidamente, proclamando su objetivo como reconstrucción nacional. La Junta se dispuso a destruir el sistema político del país. Disolvió el Congreso, suspendió la Constitución y los partidos fueron declarados ilegales o se colocaron en receso. No había peleas más
La junta militar impuso además un estado de sitio, llamado un toque de queda a las 9 y establecer límites estrictos a los medios de comunicación. Las Fuerzas Armadas trataron de modernizar las relaciones de larga duración entre el Estado y la sociedad en Chile moderno. Un componente fundamental de este plan era la unidad de los militares, encabezados por el Ejército General Augusto Pinochet. La actividad política en su sentido tradicional se detuvo. En enero de 1974, el general Pinochet anunció que el ejército permanecería en el poder durante no menos de 5 años. Como los generales consolidaron su poder político, un grupo de tecnócratas civiles que introdujeron profundos cambios en la política económica. Estos cambios creían firmemente en la eficacia y la equidad de la competencia del mercado. Según ellos, lo que había restringido el crecimiento de Chile era la intervención del gobierno en la economía. Para poner las leyes de la oferta y la demanda en función, se dedicaron a reducir el papel del Estado y también a reducir la inflación. El objetivo final, Pinochet dijo una vez, era no crear Chile como una nación de proletarios, sino una nación de emprendedores. Los programas del régimen tuvieron un claro efecto sobre la inflación, que corría a un ritmo anual de alrededor de 500% del momento del golpe. Para 1976 se había reducido a 180%. En 1978 fue alrededor del 30 a 35%. Y en 1982 se había reducido al 10%. De 1983 a 1987, la inflación osciló entre 20 y 31%. Este fue un rendimiento mucho mejor que Argentina, Brasil y México. Y aquí la Junta justificadamente afirmó éxito. Hicieron una afirmación similar del crecimiento, con un promedio de más de 7% entre 1976 y 1981. Sin embargo, se logró a costa de salarios reales más bajos y la disminución de los servicios sociales. El objetivo de los tecnócratas formados en la Universidad Chicago fue abrir Chile a la economía mundial, reduciendo drásticamente la protección arancelaria, los subsidios del gobierno y el tamaño del sector público. Los encargados de formular políticas económicas también redujeron las barreras a las importaciones sobre la base de que las cuotas y aranceles protegidos industrias ineficientes. La comunidad empresarial chilena que apoyó finalmente el golpe de Estado en 1973 se vio gravemente afectada. Irónicamente, Chile estaba tratando de crear una economía de libre mercado. Estaba haciendo con la asistencia en gran parte procedentes de organizaciones internacionales y otros gobiernos, no con los bancos privados y empresas. La crisis financiera de 1982 provocada por la emoción de México de facto de su deuda externa afectó a Chile aún más duro que el resto de América Latina. El Producto Interno Bruto se desplomó 14% este año, ya que el desempleo subió
a incluir una tercera parte de la fuerza de trabajo a mediados de 1983. Pinochet inició una reestructuración. En conclusión, por fin quisiera agregar que Pinochet inició una reestructuración más radical económica. Ellos estimularon la inversión, en gran medida aumentaron las exportaciones, ya que drástica reducción del desempleo, pero los salarios siguieron siendo crónicamente bajos, y la privatización sistemática de los servicios sociales dejó a muchos chilenos pobres sin los elementos esenciales de la vida. En el frente político, el régimen de Pinochet nunca dudó en utilizar la represión, especialmente a cualquier indicio de agitación laboral o la protesta popular. También a través de las maniobras políticas inteligentes, Pinochet logró autoridad suprema. Un plebiscito en 1978 produjo la aparición generalizada de apoyo a Pinochet, defensa de la dignidad de Chile. Otro plebiscito en 1980 aprobó una constitución y confirmó la bodega del Pinochet a su cargo hasta 1990. Los opositores políticos no marxistas estaban profundamente divididos. Sus intentos de incluir a los partidos comunistas, socialistas en la oposición jugaron en manos de Pinochet, como él ejecutaba los temores entre los de clase media y baja media de un retorno unida al caos de 1973. Pero en 1988 Pinochet arriesgó otro plebiscito sobre el gobierno por una persona cual él pidió, de lo cual él pidió a la oposición unida de alianza de 14 partidos, llamados la Concertación. Después de un intervalo tenso, Pinochet aceptó el resultado, sabiendo que la Constitución ya aseguraba su continuidad como ejército comandante en jefe hasta 1998. El siguiente paso fue la elección presidencial en 1989. La elección fue ganada por el líder demócrata cristiano Patricio Aylwin, apoyado por una coalición de 17 partidos de centro y de centro-izquierda. La extrema izquierda no pudo ganar un solo escaño en el Congreso, ya que el poderoso Partido Comunista disolvió en una amarga lucha entre reformistas y de línea dura marxistas. El acuerdo sostuvo el reinado del modelo económico de Pinochet y su poder de vetar cualquier cambio político o social significativo. También prolongó la impunidad permanente de los asesinos y torturadores militares protegidos por la ley de amnistía en la dictadura.